Para los problemas de flujo máximo, consideremos una red conexa, finita y sin lazos, cuyos vértices pueden representar ciudades, puertos, intersección de carreteras, estaciones de ferrocarril, uniones de distribución de agua, uniones de distribución de gas, uniones de distribución de electricidad. Y los arcos pueden ser carreteras, vías marítimas, ferrocarriles, canales, tuberías, de modo que la red puede representar transporte de productos entre puertos, circulación de pasajeros. Hay algunos conceptos importantes para el tratamiento de los problemas de flujo máximo, que es el concepto de cadena. Cadena es una secuencia de arcos, a sub 1, a sub 2, vinculados cada uno al siguiente por una de sus extremidades, y una arista no puede ser recorrida en sentido contrario. Un ciclo es una cadena que empieza y termina en el mismo vértice. Entonces, una red es conexa si existe al menos una cadena que conecte a todos sus vértices. El problema de flujo máximo se identifica con el problema de transporte con transbordo. Notación y planteamiento para este tipo de problemas. Dice A. Supongamos que en la red existe un único vértice de entrada que vamos a llamar S y un único vértice de salida que vamos a llamar T, deseándose maximizar la cantidad de flujo F desde el vértice S hasta el vértice T. A cada arco del conjunto de los arcos está asociado dos números enteros: capacidad del arco y flujo del arco. El flujo menor o igual que la capacidad. En la red G debe cumplirse que la cantidad de flujo que llega a un vértice X sub I, diferente a la inicial y el terminal, es la misma que sale hacia sus sucesores de un solo producto, y para M, subconjunto del conjunto de los vértices, el conjunto V es igual a M unión con su complemento, y el conjunto V es igual a M intersección a su complemento igual al vacío. Decimos que el conjunto M, M denota el conjunto de los arcos cuya extremidad inicial pertenece a M y la final a su complemento. O sea, matemáticamente M, N está formado por todos los arcos que pertenecen al conjunto de los arcos, tal que el antecesor pertenece a M y el sucesor pertenece a su complemento, siendo M y M complemento su conjunto de V. La capacidad del conjunto M, M complemento es igual a la suma de las capacidades de todos los arcos que tienen su antecesor en M y su sucesor en M complemento. Y el flujo de ese conjunto es igual a la suma de los flujos de todos los arcos que tienen su extremidad inicial en M y su extremidad final en su complemento. En este ejemplo se tiene una red con 5 vértices. En cada arco aparecen dos números. El primero es la capacidad, el segundo el flujo. Por ejemplo, el arco SX2 tiene capacidad 9 y flujo 7. El arco X3, X1 tiene capacidad 5 y flujo 0. El arco X3T, capacidad 6 y flujo 4. X1T, capacidad 11 y flujo 10. El flujo total que llega a T es la suma de 10 más 4. La que sale de S, la suma de 7 más 7. Ahora bien, observe que al vértice X1 llegan 7 desde S y 3 desde X2, que son 10. Esos 10 salen de X1 a T, cumpliéndose lo que habíamos planteado anteriormente, que todo flujo que llega a un vértice intermedio que no sea el final y el inicial, sale hacia sus sucesores. Tomando a M como SX2 y a M de complemento, entonces X1, X3T. El flujo de ese conjunto es la suma del flujo de S a 1 más de 2 a 1 más de 2 a 3, que es 14. La de M complemento a M es el flujo de 1 a 2, que es 0. La capacidad de ese conjunto de arcos es 14 y el de M complemento M es 3. Un corte Q separando a S y T en la red es un conjunto de arcos M, M complemento
donde el vértice de entrada S pertenece a M y el vértice de salida T pertenece a su complemento. Y la capacidad del corte se representa como C de M, M bar. En una red puede definirse más de un corte. Veamos. Si M es S, su complemento es el resto de los vértices. La capacidad es la suma de 7 más 9 igual 16. Si M es SX1, la capacidad es 23. Si M es SX2, como el que acabamos de analizar, su capacidad es 14. Si M es SX1, X2, su capacidad es 15. Si M es X2, X3, capacidad 21. Y el otro corte que puede haber es SX1, X2, X3, que su capacidad es 17. Se observa que el corte que habíamos analizado es el que tiene menor capacidad, por eso se le llama corte mínimo. En lo adelante llamaremos arcos progresivos a todos los arcos que tienen como extremidad inicial en M y su final en su complemento. Y arco regresivo a los que tienen la extremidad inicial en su complemento y la final en M. Algunos teoremas que constituyen la formalización del flujo máximo son: sea F un flujo de S a T en una red y supongamos que F tenga el valor F. Si el corte M, M complemento es un corte que separa S y T, entonces el flujo es igual al flujo de todos los arcos que tienen su extremidad inicial en M y su final en su complemento, menos el flujo de todos los arcos que tienen la extremidad inicial en su complemento y la final en M, que es a la vez menor o igual que la capacidad de ese conjunto. Otro teorema: para cualquier red, el valor del flujo máximo de S a T es igual a la capacidad del corte mínimo entre todos los cortes que separan a S y T. Un flujo de F es máximo si y solo si no existe una cadena incremental de flujo respecto a F. Un corte es mínimo si y solo si cada flujo máximo F satura los arcos de ese corte, mientras que en todos los arcos de su complemento a M el flujo es cero. El algoritmo puede ser comenzado con un flujo cero o con un flujo cualquiera que cumpla que el flujo sea menor o igual que la capacidad para todo arco del conjunto de los arcos. Dado un flujo F, se procede a asignar marca a los vértices. Las marcas serán de la forma x sub i más, epsilon, o x sub i menos, epsilon, donde x sub i es un vértice y epsilon es un número entero. La primera rutina es la siguiente: cada vértice está en uno de los siguientes estados: no marcado, marcado y no explorado, o marcado y explorado. Inicialmente todos los vértices estarán no marcados. El vértice de entrada recibe la marca menos epsilon s igual a infinito. Decimos que el vértice S está marcado e inexplorado, el resto de los vértices están no marcados. En el paso 1-2, en general, el procedimiento es escoger vértice marcado e inexplorado y explorar, que la exploración no es más que marcar los sucesores o los antecesores. Respecto a los sucesores de x sub i, es decir, nosotros vamos a marcar un vértice XJ a partir de un antecesor. A todo vértice XJ que esté no marcado y que el flujo sea menor que la capacidad, le asignamos la marca x sub i más para indicar que ha sido marcado a partir de un antecesor. Epsilon es XJ, donde ese epsilon XJ se determina mediante el mínimo del epsilon del antecesor y la capacidad menos el flujo. Y el vértice XJ pasa a estar marcado e inexplorado. Respecto a los antecesores, ahora vamos a marcar un vértice a partir de un sucesor. Para marcar un vértice a partir de un sucesor, tiene que cumplirse que el flujo sea mayor que cero. Y al vértice se le asigna la marca x sub i menos epsilon x sub i, donde el epsilon de x sub i es el mínimo entre el epsilon antecesor y el flujo. La número I3, es decir, 1-3, se repetirá el paso 1-2 hasta que se tenga una de las siguientes situaciones. A. El vértice de salida T está marcado e inexplorado. Se pasa a aplicar la rutina 2. B. No se puede asignar más marca y el vértice T está no marcado. En este caso daremos por concluido el cómputo de flujo máximo. El conjunto de los arcos que vinculan los vértices marcados M con los no marcados es un corte mínimo. La rutina 2, que es el cambio de flujo,
se tiene que el vértice de salida T ha sido marcado con X sub I más epsilon T. El flujo desde I hasta T, es decir, todos los arcos que terminan en T, es el flujo que había más el valor epsilon T, que es el incremento. Este procedimiento se aplica a la cadena incremental de flujo, incrementando en epsilon T los arcos progresivos y disminuyendo en epsilon T los arcos regresivos. Es decir, si está marcado a partir de un antecesor, se suma epsilon T. Si está marcado a partir de un sucesor, se resta el epsilon T. Al llegar a S, paramos y con la nueva marca comenzamos por la rutina 1. Ejemplo, si la red con las capacidades de los flujos que se muestran en el gráfico. Hallar el flujo máximo desde S hasta T. Se tiene una red en que se inicia con un flujo mayor que 0. Inicia la marca con el vértice S, se explora el vértice X4, no se puede marcar a partir de S porque el flujo igual a la capacidad, pero se puede marcar X1 igual a la marca de X1 sería S más para indicar que es a partir de un antecesor, y su epsilon X1 sería mínimo entre el epsilon antecesor, que es infinito, y 6 menos 2, que es 4. Se procede a explorar el vértice X1, el sucesor es X2, se marca a partir de X1 con X1 más, y su epsilon sería el mínimo entre el epsilon antecesor, que es 4, y 7 menos 2, que es 5, es 4. Cuando pasa a los sucesores de X2, que es X4, no se puede marcar porque el flujo igual a la capacidad, pero X3 se puede marcar a partir de un sucesor porque el flujo es mayor que 0. Y X3 se marca con X2 menos para indicar que es a partir de un sucesor, y el epsilon de X3 es el mínimo entre el flujo, que es 3, y el epsilon del sucesor, que es 4. Cuando se llega a X3 no se puede marcar X5 a partir de X3, ni X4 se puede marcar, pero se puede marcar T a partir de X3 con X3 más, para indicar que es a partir de un antecesor, y el mínimo entre el epsilon del antecesor, que es 3, y capacidad menos el flujo, que es 2. Como T se pudo marcar, se ha hallado una cadena incremental de flujo, S, X1, X2, X3, T, con epsilon T es 2, y se pasa a la rutina 2. Dado que pudo ser marcado, se pasa a la aplica la rutina 2 y se varía el flujo por la cadena de flujo que llevó de S a T. A T llegamos a partir del vértice 3. Como era a partir de un antecesor, al flujo que había 2 se le suma 2, que es 4. Cuando analiza el vértice 3, que fue marcado a partir de un sucesor, que es 2, hay que restar el epsilon T, que había 3, se le restan 2, es 1. De 1 a 2 se suma, que es 4, y de S a 1 se suma, que es 4, quedando la red. Se vuelve a aplicar la rutina 1, se hace el proceso de marcado, ahora se encuentra una nueva cadena incremental de flujo que va de S a X1, a X2, a X3, a X5, a T. Como T se pudo marcar, se usa el epsilon T, que es 1, para variar el flujo por esa cadena de retroceso hasta S. Y se obtiene la siguiente red. Se vuelve a aplicar la rutina 1 y se observa que se produce un corte porque T no se puede marcar, quedando en M ES X1, X2, y en M complemento X3, X4, X5 y T. Y el flujo total es el flujo que llega a T, que es 2 más 4, que es el mismo que sale de S, que es 5 más 1. Hay situaciones que, además de determinar el mayor flujo que se puede llevar desde un punto dado, que puede ser una estación de bombeo de agua, hasta un punto final, pasando por determinados puntos intermedios, pero puede ocurrir que se conozca el costo por tramo y se quiere conocer cuál es la mayor cantidad que se puede llevar, pero a menor costo. ¿Cómo solucionar este problema? En el próximo video analizaremos cómo enfrentar tal situación.